Mire, hoy tenemos un tema sumamente importante y nosotros complacidos del favor del contacto desde el hermano país de Chile, de Catalina Bosch, con quien estaremos conversando justamente sobre todo lo que está aconteciendo en el país sudamericano a propósito de que desde el pasado 2019, pues toda la comunidad chilena pues se levantara en una protesta conjunta con la idea de reivindicar derechos que entendían pues habían sido violentados, no cumplidos, y bueno, pues en propósito de que en este momento se encuentra en esta reforma constitucional, y ya lo habíamos dicho nosotros por acá, de cómo Chile es un espejo para toda Latinoamérica, pues tenemos el gran placer de tener a Catalina Bosch con nosotros y conversar a detalle sobre esto. Fue aspirante a constituyente también, y bueno, siendo migrante, siendo una académica y defensora permanente de los derechos humanos, pues es para nosotros un placer que esté con nosotros. Sin lugar a dudas, para conversar con Catalina, el tema de hoy, la presentación que hicieron la ADP y obviamente José Manuel Vargas en representación de la DARS, de la administradora, la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgo de Salud, me parece en extremo puntual, ¿no? Claro. Demasiado puntual la manera como New Horizons está manejando estos temas. Porque precisamente en el día de ayer el planteamiento del ADP es extremista, o sea, eliminar las AFP y las administradoras de riesgo de salud porque se convierten en una carga para el sistema y solamente empobrecen los bolsillos de los más pobres. Son las palabras de la señora Xiomara Guante en su presentación ante los congresistas. Eso suena como, yo no puedo decir que alegre, pero ciertamente tú pudieses plantearte un escenario en el cual el middleman se eliminase de una forma más intensa, o por lo menos hubiese más participación entre los verdaderos agentes del proceso, es decir, los servidores médicos de la salud, las clínicas y los médicos especialistas y no especialistas, y los clientes, ¿no? Las empresas que son las que contratan los servicios y tienen a todos sus afiliados, a los individuos allí vinculados. De pronto se pudiese crear un mecanismo, pero la competencia es sana, la competencia es necesaria. Lo que pasa es que aquí no hay realmente competencia, hay un monopolio, hay un mercado muy oligopólico. Y lamentablemente los ejemplos que tenemos de Latinoamérica son muy similares. Tenemos a Catalina ya en la línea, está con nosotros. Ella está con nosotros, en efecto. Pues si podemos darle la introducción y pasar con ella inmediatamente, sería excelente para que conversemos sobre este tema. Bien, Catalina sí nos escucha, según nos confirman desde producción, y como decíamos, pues Catalina con este extraordinario background, y para nosotros como dominicanos también, pues es un placer que sea ella quien al otro lado pues pueda contarnos, sobre todo por el linaje familiar que representa a Catalina, que para todos nosotros pues es de mucho orgullo y siempre siendo un referente de personas que luchan por los derechos de toda la sociedad. Catalina, buenos días, gracias por el favor de este contacto. Producción. A ver si nos confirman, por favor. Porque no escucho bien, disculpen, buenos días, pero no bueno. Escucho bien a Ana. Veamos entonces, producción. Yo la vi ahí en pantalla. Sí, y le escuchamos perfecto acá. Ahora sí. Muy buenos días, gracias por la invitación. Gracias, Catalina, un placer poder conocerle y tenerle acá con nosotros. Estamos debatiendo el tema de la reforma a la Ley de Seguridad Social en República Dominicana, la Ley 87-01, y las presentaciones que hicieron en el día de ayer la Asociación Dominicana de Profesores y el representante precisamente de la Asociación de Administradoras de Riesgo de Salud. El caso de Chile para nosotros es fundamental, tú que vives en Chile, porque Chile fue el modelo seguido por la República Dominicana para el tema de la capitalización individual, de las cotas de los fondos de pensiones y la creación de las administradoras de fondos de pensiones, y también se siguió el modelo para el tema de la salud. Y hoy en día vemos como en Chile, desde el Poder Ejecutivo,
se ha manejado un tema de devolución de los fondos a los ahorristas, y hay todo un movimiento criticando precisamente el modelo de capitalización individual y el pobre desempeño de para garantizarle a los pensionados un retiro digno. Quisiéramos escuchar tu posición y cuáles serían, digamos, que algunos consejos, si acaso se pudiesen ver desde allá, para lo que sería aquí un esfuerzo de una reforma que está en camino. Sí, bueno, mira, lo primero es decirle que me parece muy, muy oportuno y necesario que República Dominicana esté haciendo esta reflexión a los sistemas de protección social, de seguridad social, tanto en lo que tiene que ver con las pensiones, jubilación, como también en la salud. Esas fórmulas que se exportaron desde Chile justamente corresponden a una concepción de un modelo neoliberal en la que se disminuyó rotundamente los deberes y responsabilidades del Estado y también los derechos de los ciudadanos y ciudadanas y de las personas que viven en Chile. Es una fórmula que en este país, en el cual vivo hace casi 30 años, definitivamente se agotó. Fue por eso que se inundaron las calles en el estallido social que se llama en el despertar de Chile en el 2019, que permitieron además el cambio constitucional que se avecina, y dentro del cambio constitucional justamente lo que tiene que ver con estos temas va a ser crucial. Yo soy parte de varias articulaciones y movimientos sociales, dentro de los cuales están justamente los movimientos vinculados con salud, con pensiones y otros temas fundamentales. Y si hay algo que queremos garantizar en la nueva construcción de constitución y de sociedad, es justamente la garantía de derechos fundamentales. Para ponerles un ejemplo bien concreto, ayer justamente recibí un correo electrónico de mi administradora de fondos de pensiones que me decía que yo llevo 22 años todos los meses imponiendo. Dice, usted lleva prácticamente la totalidad de los meses de casi 22 años poniendo todos los meses dinero. Cuando yo me jubile, que debería ser en unos 15 años más, mi pensión, mi jubilación sería más o menos de unos $250. Eso a lo mejor en otros países es mucho, pero en Chile no me daría ni siquiera para arrendar un cuarto, para alquilar un cuarto. Claro. Eso para ejemplificar lo que les estoy diciendo. Claro. Y mi situación no es no es de las mejores. O sea, esto que le pasa me refiero, no es de las peores. Hay mucha gente que va a estar en la misma situación que yo, porque aquí los grandes ganadores han sido las administradoras de fondos de pensión. Claro, y en este caso, Catalina, el estallido social ocurrido en 2019, como bien planteas, pues fue casi que una salida desesperada de parte de la población ante una situación que venía arrastrándose de años. ¿Cuál sería entonces el rol que debería jugar el Estado en este proceso y cuáles serían esos cambios fundamentales que deberían presentarse ahora mismo en Chile para que la sociedad en cierta forma pues pueda ver respondidas sus demandas? Sí, Ana, mira, la verdad es que toda esa constitución de Pinochet se hizo en la dictadura, la que rige hoy se hizo en la dictadura de Pinochet. Y como decimos, fue a través de la sangre, del dolor, de la imposición y la fuerza violenta que se logró instalar este modelo descarnado y instalar un Estado subsidiario que prácticamente no dejó de tener responsabilidades, que ha permitido durante muchos años un sinnúmero de abusos. Chile tiene, a lo mejor en términos macroeconómicos, estándares bastante interesantes y positivos, pero en desigualdad también tiene estándares muy elevados y eso genera muchos problemas. Hay mucha gente que ni siquiera puede optar a la salud con dignidad, que mueren en listas de espera esperando una operación. Eso mucha gente no lo sabe, sí. Incluso gente que está esperando con ansias llegar a Chile, y es importante que lo sepan, ¿no? Esta es una sociedad que tiene muchos niveles
de desigualdad y mucha desprotección desde el Estado. Y justamente lo que queremos a través de la nueva Constitución, que gracias a la voluntad popular permitió que llegaran muchas fuerzas que están de acuerdo con estos cambios y la derecha quedara reducida a un número menor, así que tenemos muchas esperanzas. Y los cambios justamente es la construcción de un Estado que pase de ser subsidiario a ser solidario, que garantice derechos humanos y derechos sociales fundamentales como salud, pensiones, trabajo, vivienda, educación, también avanzar en otros derechos como la cultura, como el deporte, por supuesto que respete y garantice el cuidado del medio ambiente. Estamos como país latinoamericano muy expuestos al extractivismo desmedido de nuestros recursos naturales. Eso no puede seguir siendo así porque la naturaleza tiene derechos y porque además es nuestra casa. También vamos a avanzar en paridad de género, en equidad de género, en la inclusión de todos los grupos y sectores de la sociedad. Así que bueno, tenemos todas las esperanzas de que este sea un proceso muy, muy interesante. Y también yo como parte de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes hemos hecho un gran trabajo para que los derechos de las personas migrantes queden también instalados en la nueva Constitución. Catalina, pero vamos por partes. Sabemos que en Chile el proceso, digamos, va a ser más complicado o más trascendental que lo que se está planteando en República Dominicana, porque estamos hablando de una reforma constitucional, de erradicar el pinocheísmo, ¿no?, de la Constitución chilena. Pero con respecto, digamos, a las protecciones de los individuos marcados en la Ley de Seguridad Social, en el caso chileno hemos visto que incluso ya le han devuelto fondos, lo que acá en República Dominicana hay todo un movimiento, digamos que todavía está muy primario. Todavía. Sí, porque solamente hay un grupo de personas que lo ha promovido, pero eso realmente no ha gained a lot of traction, o sea, no ha tenido mucha atracción, digamos, para sembrarse más. En Chile, sin embargo, inclusive con el apoyo del presidente Piñera, se le ha devuelto en varias ocasiones los fondos a los individuos. Háblame de ese proceso. Sí, no, mira, déjame aclarar primero que nada. La devolución de cierto porcentaje que ya se ha hecho en 3 ocasiones, del 10% de las cuentas de capitalización, ha sido en el marco de la pandemia. Correcto. La pandemia ha golpeado muy fuertemente a Chile. Llevamos más de 28,000 personas fallecidas. Llevamos 14 meses, casi todo este tiempo en cuarentena. Muchas empresas pequeñas se han perdido en el camino, muchos empleos. Y desde la falta de cobertura y asistencia del Estado, que ha sido totalmente ineficaz, surge desde el Congreso, ojo, no desde el gobierno. Piñera nunca apoyó esto, de hecho lo llevó al Tribunal Constitucional por considerarlo inconstitucional. Desde el Congreso surge esta voz de decir, bueno, si el Estado no va a apoyar a la gente como corresponde, entonces permitamos que las personas excepcionalmente puedan sacar fondos de sus propias cuentas de capitalización individual. Eso es lo que se ha hecho. Pero también hay que decir que hay voces cuestionando eso, porque en realidad, finalmente, el Estado tendría que haber sido quien asistiera a la población, no las personas resolver con sus propios ahorros los problemas por la pandemia. ¿Se entiende? Correcto, claro. Ahora, eso como digo, el gobierno de Piñera no lo apoyó. Se logró por el Congreso y el apoyo pleno de la ciudadanía o mayoritario de la ciudadanía, con más de un 80% de apoyo, porque por supuesto la gente tiene necesidades urgentes. Y miren qué interesante, gran parte de eso las personas lo han usado para pagar deudas. O sea, que finalmente también ha servido para paliar la morosidad bancaria, que habría sido también un problema complejo. Y lo que nosotros estamos aspirando va más allá de que las personas saquen su dinero. Lo que nosotros estamos aspirando es que los sistemas de previsión social, de seguridad social y jubilaciones
dejen de ser privados, que el Estado tenga la administración de esos fondos, que se garantice una renta básica universal y que la rentabilidad de las inversiones que se hagan con ese dinero vayan a inversiones estatales. Esa es a grandes rasgos la propuesta. Independiente de que puedan existir algunas instituciones privadas que sirvan como una especie de seguros complementarios. Eso se puede discutir o no, pero no puede seguir pasando que los trabajadores y trabajadoras tengamos la obligación de todos los meses imponer, cotizar o depositar en estas cuentas que son finalmente negocios redondos para empresas privadas que se están enriqueciendo y que luego están invirtiendo para seguir enriqueciéndose, mientras las necesidades de nuestra población siguen sin estar cubiertas ni resueltas. Eso es una locura, es una absoluta locura. Así que nosotros lo que estamos aspirando es a eso, a que se dé un giro radical en materia de previsión a propósito del cambio constitucional, porque de otra manera sería muy difícil hacerlo. Pero en la medida que nosotros instalemos esto como derechos de las personas y una obligación del Estado, bueno, va a resultar absolutamente consistente que se haga este cambio. Y en ese caso, por ejemplo, los fondos, entonces lo que estamos hablando es una estatización absoluta del tema de los fondos de pensiones, y todas las cuentas sean manejadas por el Estado. Obviamente, ahí volvemos de nuevo a las debilidades originales que dieron al traste y promovieron el tema de la capitalización individual y de que se manejaran por empresas. Y en ese caso, en esa propuesta que ustedes tienen, ¿qué sucede, por ejemplo, si una persona quiere aportar a su fondo de pensiones por encima del mínimo? ¿Y en qué momento o tienen los individuos en esa propuesta de ustedes la posibilidad de tomar decisiones sobre dónde se invierten esos fondos, o todas las decisiones de inversión la va a hacer el Estado unilateralmente? Bueno, primero déjame decirte que en Chile el cambio hacia este sistema privado no se hizo porque el Estado fuera ineficiente. Okay. Eso no fue por ese motivo, se hizo en plena dictadura a sangre y cañones. De hecho, aquí sigue funcionando un sistema que todavía se mantiene, que es estatal y que funciona muy bien. Aquí funcionan instituciones estatales de manera muy bien, y muchos países desarrollados que miramos con profunda admiración tienen sistemas robustos estatales. Correcto. No podemos seguir en América Latina diciendo privaticemos porque el Estado es ineficiente. Lo que tenemos que hacer es que el Estado sea eficiente. Claro. Eso es lo que tenemos que hacer. Muy bien. Ahora, en el caso, la propuesta que yo les estoy comentando surge sobre todo desde la coordinadora No Más AFP, No Más Administradoras de Fondos de Pensiones, y es bastante compleja, pero yo lo estoy comentando como a grandes rasgos de qué se trata, y no necesariamente, como yo les decía, va a terminar pasando que se excluya lo privado. Podría llegar a pasar que hayan algunas aseguradoras o algunas instituciones que las personas pudieran tener alguna alternativa voluntaria. El punto es que lo obligatorio, que es que cada trabajador imponga todos los meses, entregue todos los meses las cotizaciones a una entidad privada, no tiene ninguna lógica, porque nos está generando, por una parte, el empobrecimiento de las pensiones. Las pensiones son muy bajas. El Estado finalmente tiene que terminar cubriendo muchísima cantidad de población que está quedando fuera de esa cobertura, y por otra parte las ganancias se las están llevando esas propias entidades privadas. Entonces, ¿qué participación van a tener los privados en el sistema de pensiones? Es algo que habrá que discutir, que se puede considerar en qué medida, pero el grueso de un sistema de seguridad social no puede venir desde la administración de privados.
Claro que sí. En este proceso de reforma constitucional, Catalina, expertos han identificado 3 grandes áreas de reforma, que serían justamente la reivindicación de derechos básicos a los ciudadanos, el tema de la paridad, la igualdad o equidad de género, la equidad salarial entre hombres y mujeres, pero también el tema de un Estado plurinacional, donde allí puedan incluirse pues los pueblos originarios, los indígenas, que verdad son bastante en esta nueva identificación de asambleístas o personas dentro del Congreso, lo que ustedes llaman asamblea. ¿Cuáles serían entonces esos cambios netamente estructurales para lograr todo esto? Porque parecería que es bastante amplio y ambicioso lo que pudiera estarse aspirando de esta reforma constitucional, y en cuánto tiempo ustedes han proyectado que esto sea lograble. La verdad es que la Convención Constitucional, que es el órgano que va a funcionar para redactar la nueva Constitución, no tiene mucho tiempo para funcionar. Estamos hablando aproximadamente 1 año, y va a tener un plebiscito de salida donde la población va a tener que aprobar cómo queda esta versión última de la Constitución. Yo creo que son cambios trascendentales. Va a ser un año muy intenso de trabajo. Efectivamente, las propuestas son así, desde los movimientos sociales, desde articulaciones que venimos trabajando hace mucho tiempo. Esperamos que la Constitución dé un giro hacia el reconocimiento de un Estado plurinacional que no solo reconozca la existencia de los pueblos originarios, sino también del pueblo migrante en Chile, que también tenga un carácter intercultural. Eso también nos parece muy importante. Y esto que yo les planteo de un cambio desde un Estado subsidiario, que ha sido el que ha funcionado en los últimos 40 años, hacia un Estado solidario. A propósito incluso de las pensiones, ¿en qué se traduce esto? En que no vamos a seguir promoviendo la capitalización individual, sino que la lógica es que cada trabajador aporte con su cotización a un fondo común que se reparta. Y en ese sentido, claro, por ejemplo, los jóvenes vamos a tener que colaborar. Los jóvenes, me incluyo, digo yo porque todavía no me he jubilado. Claro, ahí estamos todos. Quienes todavía estamos laboralmente activos, tendríamos que solidarizar con las personas que van a jubilar, y después vendrán otros que harán lo mismo por nosotros y nosotras. El sistema de reparto. Importantes desafíos, con esto cierro, en todos estos aspectos que estamos conversando. Yo creo que no va a ser fácil, van a haber grupos que van a querer mantener el status quo, va a haber una presión y una tensión importante, pero la convicción que se notó en las últimas elecciones es que la población en general apoya estos cambios. Sí. Y eso es lo más importante, que la ciudadanía continúe activa en favor de estas transformaciones. Y con relación al tema salud, ¿qué modificaciones, qué ustedes están planteando? Bueno, ahí nos pasa algo parecido a lo que ocurre con el caso de las pensiones. Mucha gente, como les digo, en América Latina ve a Chile como un ícono y como un modelo, pero no saben que en Chile han muerto muchas personas en listas de espera, postergadas porque no se han podido hacer una operación, porque el sistema de salud público no da abasto. Es un sistema de salud muy bueno en muchas cosas. Por ejemplo, la atención primaria en salud funciona muy bien. Eso ha permitido, por ejemplo, cubrir con la vacunación de una manera muy eficiente. Es un sistema que viene desde el gobierno del presidente Allende y se ha logrado mantener muy bien, pero en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el sistema hospitalario, es absolutamente ineficiente. No hay suficientes profesionales, personal, camas, etcétera, y eso significa que muchísimas veces la población o no es atendida a tiempo o es derivada a instituciones privadas de salud, y el Estado debe cubrir de nuevo con costos de sistema privado lo que debería estar haciéndose en el sistema público. Así que tenemos que ahí también hacer un cambio. Aquí existen instituciones de salud previsional que son particulares, y lo que nosotros estamos diciendo es, en principio, desde los programas en los que yo he participado para construir,
Es como la salud tiene que ser un derecho fundamental, garantizado por el Estado. Las personas tienen que saber que van a poder ser atendidas a tiempo, con calidad. Independiente de eso, quizás podría haber un margen para que algunas personas pudieran tener algunos servicios o prestaciones privadas, no lo sé, eso habría que discutirlo, pero lo más importante es que el Estado tiene que robustecer su sistema público de salud. A través de, no puede ser que otra vez el Estado diga, mira, no tenemos suficientes camas, pero te vamos a mandar a una clínica costosísima, vamos a pagar 6 veces más lo que costaría tenerte en el hospital, en vez de invertir en hacer más y mejores hospitales. Ese es el gran ¿Con qué se pueden hacer más y mejores hospitales? Con el dinero de que tienen ahora las administradoras de fondos de pensiones, que se están llenando los bolsillos. Bueno, eso es un tema complicado y complejo, porque lo que estamos hablando es de disolver un sinnúmero de empresas privadas que existen y en cierta medida volver al sistema de reparto que para muchos nunca se debió de eliminar, y ahora estamos viendo esas personas, ¿verdad? Tienen razón en cierta medida y se demuestra, pero al mismo tiempo tampoco el sistema de reparto garantizaba una pensión digna y no teníamos en la mayoría de los países latinoamericanos, para no decir en todo, un sistema de salud adecuado tampoco. La equidad no se hace presente en un proceso social. Y hay un punto fundamental que por eso hacía la pregunta sobre el manejo de los fondos, para que haya equilibrio macroeconómico, ya viendo esto como macroeconomista, digamos como economista, para que haya equilibrio macroeconómico, la generación de ahorros es una necesidad muy importante, y los países latinoamericanos tienen la debilidad de que cuando ven esos fondos allí que están disponibles, la cartera pública tiende a hacer uso de ella. Los presidentes y los congresistas tienen la debilidad de querer decir, bueno, mira, si tenemos tanto dinero en el fondo de pensiones, esos proyectos que queremos desarrollar, es con esto que lo vamos a hacer. Y se tornan entonces populistas y mal invierten el dinero. Dinero líquido que lo toman de lo mal invierten. Entonces al final del día volvemos otra vez a lo mismo, de tener una cartera desprovista, unos fondos que no existen. En este caso no es que no existen, en este caso es que la administradora se lo han llevado y han hecho otra cosa con ellos y no te lo presentan a ti como parte de tu beneficio. Yo creo que definitivamente la lógica no puede ser desmontemos un sistema privado para enriquecer un sistema corrupto. Correcto. Entonces, eso no es nosotros en ningún caso. O sea, para poder hacer estas transformaciones necesitamos garantías de tener un Estado próvido, honesto, transparente y responsable. Y eso también está incorporado en la nueva Constitución. Por suerte, por ejemplo, en Chile hay instituciones, como es el caso de la Contraloría General de la República, que trabaja de manera espectacular. Y nosotros estamos apostando a que es posible en América Latina tener estados sólidos. O sea, nosotros no podemos seguir diciendo, vuelvo a reiterar, que la solución, dado que tenemos niveles de corrupción absolutamente elevados, es hacer que tener albaceas privados que se están lucrando, porque además no son albaceas que estén cuidando el dinero como unas monjitas que están atesorando ahí la riqueza pública, sino que son personas que se están llenando los bolsillos. Eso, sí, en vez de que se los llenen ellos, deberíamos nosotros hacer inversiones con eso, inversiones para nuestros países que tanta falta nos hacen. Claro que sí. Pero yo estoy de acuerdo que se necesita un Estado próvido, transparente, honesto y responsable. Catalina, brevemente, antes de despedirte, ¿cómo va el proceso educativo en Chile en este momento? Los numeritos con el tema del coronavirus pues siguen un poco delicados, pero ¿cómo ha ido fluyendo la parte escolar y universitaria en esta etapa? Bueno, acá hasta ahora se mantiene prácticamente todo virtual, online. Algunas escuelas han comenzado, sobre todo privadas, públicas ninguna. Aquellas que están localizadas en lugares como que tienen menos casos, están retomando lo presencial de manera muy gradual, pero ahí también tenemos las diferencias, ¿no? Hay muchos niños y niñas que están en escuelas públicas
de sectores más vulnerados que han debido dejar abandonados sus estudios porque no tenían acceso a internet, porque no tenían dispositivos para poder entrar a sus clases, o porque no tienen condiciones mínimas en sus casas para poder estudiar. Así que también en el ámbito de la educación se ha visto el impacto de la diferencia y la desigualdad social. Son cosas que tenemos que corregir. Una fotografía que se repite por toda Latinoamérica, lamentablemente. Señores, vamos a hacer un corte. Catalina, agradecerle inmensamente el favor de esta conversación bastante enriquecedora, ilustrativa, incluso en el proceso en el que nosotros estamos acá en la República Dominicana. Acá a la orden ante cualquier nueva conversación de este tipo.